Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar esta tarde al licenciado en física y doctor en física Pablo Volcato, de los antecedentes del expositor de hoy, a quien le agradecemos muchísimo la deferencia que está teniendo de compartir su saber con todos nosotros, que somos solamente intermediarios entre los que saben y la sociedad. Muchísimas gracias, Pablo. Adelante con tu disertación. Bueno, bueno, primero es necesario agradecerles al Ateneo de Amigos de la Ciencia por esta convocatoria, en particular a Victorio, que fue el que ya me había propuesto participar de este ciclo hace un tiempo y yo era como una deuda pendiente que tenía con él y que hoy estoy cumpliendo. Bueno, es un gusto poder charlar. Eh, Victorio, no me sesgó sobre ningún tema y yo le propuse entonces eh, charlar un poco sobre la experiencia en el Instituto de Investigaciones Científicas para la Defensa, el CITEDEF, el que antes se llamaba CITEFA, porque me parece que es una experiencia rica no solamente por las temáticas científicas o tecnológicas particulares, sino también por todo lo que el contexto en el cual se desarrollan esas investigaciones. Por eso yo, antes de entrar a mostrar ejemplos y comentar ciertos detalles, quería dar una visión global de cómo este organismo de ciencia y técnica del país eh, está enmarcado, cuál es su función, cuáles son, digamos, la cancha en la que juega y desarrolla sus actividades. Primero hay que hablar de un contexto geopolítico. Argentina es un país bicontinental. En el año 2020 se estableció la ley nueva que da los nuevos límites, sobre todo los límites marítimos, al país, y ese que está ahí, que se muestra, es el mapa oficial generado, por supuesto, por el Instituto Geográfico Nacional. Si ustedes se fijan, la parte que nosotros siempre ubicamos como nuestro país es una parte bastante pequeña de todos los territorios terrestres y marítimos que involucran a nuestra nación. Ahí hay un detalle de los kilómetros cuadrados y fíjense que en espacios marítimos somos mucho más grandes que en espacios terrestres. Por supuesto, eso es lo que Argentina enuncia como su territorio, que incluye la plataforma continental marítima. No tenemos dominio soberano de todo ese territorio. Hay parte de nuestro territorio que está usurpado por una potencia extranjera que es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahí hay un mapa coloreado donde cuáles son los territorios que por derecho propio nos asisten, pero que no tenemos control soberano. Son mayormente marítimos, pero también hay territorios insulares, algunos son de islas de plataforma, como las Islas Malvinas, por ejemplo, y otros son de islas oceánicas. No es importante solo lo que ocupa esa parte rosada ahí, media rosada con distintos tonos, sino la importancia geopolítica que tiene hacia la proyección antártica. Esa flecha roja que está para abajo es porque todo el sector antártico, Inglaterra también lo va a reclamar para sí. Y no solo Inglaterra. De hecho, hay una parte que también reclama Chile. Hacia la derecha ahí se ve también otro mapita donde está en celeste pintado lo que nosotros entendemos que es nuestro sector antártico y lo que Chile cree que es su sector antártico. Hay algunas partes que no hay duda, pero hay otra parte que está en litigio. La Antártida es, digamos, la ocupación de la Antártida está consensuada por el Tratado Antártico, que no falta tanto tiempo, faltan menos de 30 años para que se tenga que volver a discutir, y entonces es muy importante tener presencia continua, sostenida, y
no se puede tener una presencia política del mismo tipo que se tiene en el resto del continente, sino que está sustentada por sus misiones científicas. Si no tuviésemos bases con misiones científicas en la Antártida, no podríamos tener derecho a reclamar nada en ese sector. Las Fuerzas Armadas dan el soporte logístico de las propias bases, transporte de víveres, de personas y demás, para que las misiones científicas se puedan desarrollar. Entonces, la defensa de nuestro país es la defensa sobre todo este territorio que estamos mostrando. ¿Cómo se conceptualiza a la defensa nacional? A través de lo que se conoce como la Directiva de Política de Defensa Nacional. Las DPDN, acá van a tener que perdonarme, pero vamos a usar muchas siglas, porque así se habla en la jerga de defensa. La DPDN es en realidad una orden. La palabra directiva indica una orden que el presidente de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente de la Nación, da al resto de las fuerzas a través de su Ministerio de Defensa. La última DPDN es promulgada en el año 2021. En los 40 años de democracia que tenemos, un poco más de 40, no hubo muchas DPDN. Creo que son del orden de 5 o 6. O sea que son verdaderas políticas de Estado, o intentan ser verdaderas políticas de Estado. En este caso, se apoya, por supuesto, en una normativa legal, que son la Ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior, la de la propia reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia Nacional. Se hace acá una diferencia clave entre lo que es defensa nacional y seguridad interior. Y sobre todo la defensa y la seguridad se diferencian por el tipo de amenaza que cada una de ellas tiene que atender. La seguridad interior debe prevenir, conjugar e investigar amenazas de naturaleza criminal, delitos, básicamente, organizaciones delictivas. Y el sistema de defensa nacional debe conjurar y repeler amenazas de naturaleza militar estatal. O sea, tiene que defendernos de cualquier agresión de estados externos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo genera esa defensa? Hay definiciones estratégicas que toman. La actual DPDN toma una estrategia que es defensiva. Nosotros renunciamos a cualquier política o actitud ofensiva sobre cualquier estado vecino o no vecino. No tenemos hipótesis de conflicto en ese sentido, en el sentido de que potencialmente podemos ser atacantes de algún otro estado. Solamente nos comanda la DPDN a defendernos de agresiones militares estatales. Y para eso no solamente se tiene que tener capacidades de defensa, sino tienen que tener capacidades de disuasión sobre potenciales agresiones externas. Por ahí se ha escuchado decir que por qué Rusia invadió Ucrania. Bueno, porque podía, porque no tenía, porque del otro lado vio que no había una suficiente capacidad de disuasión que impida el paso de sus tropas. Bueno, nosotros tenemos que tener un instrumento militar o una organización de defensa que disuada a potenciales agresores. También se entiende que es autónoma, o sea que las decisiones se toman en este país, tenemos que tener capacidad de manejo como para poder tomar decisiones autónomas y que no estén supeditadas a condiciones de otros estados. Y es cooperativa también, porque se entiende que estamos en un continente de paz y la cooperación interestatal es fundamental y esta dimensión multilateral entonces se tiene que tener en cuenta. Entonces la DPDN tiene 4 palabras clave: es defensiva, tenemos que tener la capacidad de poder defendernos; es disuasiva, tenemos que tener la capacidad de amedrentar, digamos, a un posible agresor; es autónoma, en tanto soberana, y es cooperativa con la región sobre todo.
acercándonos ahora a lo que es la ciencia y la técnica en este contexto, en este ámbito y bajo esta normativa. Nosotros, cuando se hace ciencia y tecnología dentro del Ministerio de Defensa o dentro de la Defensa Nacional, se tiene que hacer también en el contexto de observar, por ejemplo, la DPDM. Hay organizaciones institucionales. Una es el Consejo de Ciencia y Técnica para la Defensa, el COCITEF, que la conforman, ahí a la izquierda hay como los organismos de ciencia y técnica civiles o conducidos por civiles del ámbito del Ministerio, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Universidad de la Defensa y el CITEDEF mismo. Y junto con estos organismos, el Consejo está compuesto por las organizaciones dentro de las propias Fuerzas Armadas dirigidas a la investigación y desarrollo. Ahora hubo ciertas reestructuraciones. Esto que yo estoy mostrando es la foto de 2023. Hay ciertas normativas de organigrama que han cambiado un poco, pero bueno, esencialmente son estas. Es la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército, la de la Armada, la DIGIT de la Fuerza Aérea y la Dirección de Innovación Tecnológica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que no es una fuerza en sí mismo, pero es el que da directivas de organización completa entre las tres y de coordinación entre las tres fuerzas. También el CITEDEF, por ser un organismo de ciencia y técnica nacional, está reconocido como uno de los 17 organismos de ciencia y técnica que están constituidos en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, el CICIT. El CICIT es un consejo interministerial. En su momento, la autoridad de aplicación y de coordinación del CICIT era el Ministerio de Ciencia y Técnica. Hoy sabemos que está reducido a una secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica, pero sería la autoridad de aplicación del CICIT, que lo conforman. Voy a nombrarlos a todos porque también merece la pena, además del CITEF, por supuesto, la Administración de Parques Nacionales, el ANLIS Malbram, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto de Previsión Sísmica, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el CONICET, el INTA, el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino, el SEGEMAR, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, el Instituto Antártico Argentino, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio de Hidrografía Naval. A eso se le suman las universidades nacionales, tanto las públicas, en el Consejo de Rectores de las públicas, que es el CIN, como el Consejo de Rectores de las universidades privadas, que es el CRUP. Teóricamente, este CICIT se debe reunir una vez por mes los presidentes de cada uno de estos organismos y ahí coordinar políticas públicas de gestión de ciencia y técnica nacionales. O sea, fíjense que cuando uno habla del sistema científico y tecnológico y de innovación argentino, es mucho más que solo el CONICET, ¿no? El CONICET es uno de todos estos organismos. Doy fe, porque fui parte, que hasta el 2023 las reuniones mensuales se celebraban, y entiendo que en estos año y medio, casi dos, hubo muy pocas de esas reuniones celebradas. No puedo dar más detalles porque no los conozco. ¿Dónde está el CITEDEF? Bueno, en realidad tiene distintas locaciones, pero el predio principal y el mayoritario está, fíjense, yo no sé si, no puedo señalar, no tengo puntero, digamos, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero ahí hay en este mar de cemento que es todo el conglomerado de... ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, sí. Bueno, sí. Que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo su conurbano.
Tenemos acá en la costilla izquierda la General Paz y ahí hay un sector que se ve con poca edificación. Y eso ampliado ahí es todo lo que está, hay como una especie de ecosistema científico y tecnológico apoyado sobre la General Paz, del lado de provincia, parte en Vicente López sería y otra parte en San Martín. Donde está el CITEDEF, lindante con el CITEDEF está el predio de Tecnópolis, lo puse ahí porque es un predio grande. El Centro Atómico Constituyente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la sede central del INTI, en ese mismo predio también está el CEGEMAR, está el campus de la UNSAM, ya sobre la zona de Migueletes, y dentro del campus de la UNSAM está el Instituto Antártico Argentino. Abajo hay como una línea de tiempo donde más o menos se indica dónde todas estas organizaciones se fueron fundando o creando. Y vimos que el CITEDEF junto con la CONEA, el Instituto Antártico, el INTI y el CONICET fueron creadas en una década en la que podríamos decir que es la década de nacimiento de todo el sistema científico-tecnológico como tal, más allá de que, por supuesto, no se concibió en esos términos completos, pero sí se fue entendiendo que la nación argentina debía tener organismos dedicados a la ciencia y la tecnología, entre ellos el CITEDEF. En ese sentido es como un organismo simiente de la ciencia y técnica argentina. Nació desde un departamento técnico de fabricaciones militares y en la idea de que el país necesitaba tener esa autonomía tecnológica, sobre todo cercana al instrumento militar y a las Fuerzas Armadas. En un contexto geopolítico que era de posguerra y de comienzo de Guerra Fría, donde no había específicamente una tendencia a la cooperación entre naciones, entonces había que desarrollar lo propio. Ese está entonces en Villa Martelli, que está dentro de Vicente López, el predio principal. Ahí se ve una visión desde arriba de lo que es el predio principal, el anillo, donde se identifican algunos edificios, el edificio de administración, este techo grande es el taller de prototipos, la parte de propulsión, el taller de artillería, informática, química, electrónica, el departamento de láseres, el centro de plagas e insecticidas también acá a la derecha, y otros sectores que conforman la lonja de seguridad, donde se controlan y se manipulan elementos peligrosos. La responsabilidad primaria que tiene el instituto, entonces, como organización y como organismo, es no solo el mantenimiento, sino también el desarrollo de capacidades propias en la ejecución de proyectos y tareas que les sean ordenadas desde el Ministerio de Defensa. Tiene que incrementar también esas capacidades de los sistemas de armas y también le corresponde la responsabilidad de desarrollar nuevas tecnologías para los requerimientos que las propias fuerzas van dando. Y también, por supuesto, no solamente los militares y propios del instrumento militar, sino el desarrollo de tecnologías duales, que son muy importantes y hay muchos departamentos y grupos de investigación en el instituto que entienden en esto de lo dual. Y otra vez, lejanos muchas veces del propio instrumento militar, sino proyectos orientados a la defensa que van más allá. Podemos hablar, yo justo ahora no lo traje, pero podemos quedarnos hablando de, por ejemplo, todo lo que es el departamento de plagas e insecticidas. La organización funcional que tenía hasta el 2023 era esta, esencialmente tenía una cabeza que era la presidencia, dos grandes gerencias, la de desarrollo tecnológico y la de investigación científica aplicada, por supuesto todo el sector de administración y algunos departamentos que son encomendados por ley, por ejemplo el de control de materiales peligrosos
toda importación o exportación de materiales peligrosos bélicos, de material bélico, pasa por el instituto para dar una certificación o una verificación de tipo técnica. Todo lo que es mercadotecnia y todo que maneja todo el vínculo de los servicios que se dan a terceros. Dentro del organismo también, 3 de sus departamentos conforman, más otros grupos que están por fuera del instituto, conforman una unidad de doble dependencia de CONICET y el Ministerio de Defensa, que es la UNIDEF, que es donde básicamente, en términos cortos y culturales, esto es lo que se llama la gerencia de ciencias y la otra la gerencia de tecnología. Por supuesto que hay diálogo entre gerencias, hay proyectos intergerenciales, pero esencialmente como para hacer un primer clivaje a grosso modo, muy poco riguroso, pero a grosso modo, en la gerencia de ciencias es donde se desarrollan las temáticas más de investigación básica con aplicaciones directas, y en la gerencia de tecnología es la más ingenieril, la que está más cercana a los requerimientos urgentes de las Fuerzas Armadas. Más o menos la dimensión en números del instituto son 20 hectáreas, 16 son las del predio principal de Villa Martelli. Hay una división muy importante en Villa María, que está dentro del predio de fabricaciones militares de la fábrica de pólvoras de Villa María. Y hay también un predio en Río Gallegos, donde está el observatorio astronómico de la Patagonia Austral, donde están los instrumentos de observación del espacio en latitudes, de las latitudes más al sur del planeta, y que tiene relación con organizaciones multinacionales para compartir datos atmosféricos. Por ejemplo, desde ahí está el instrumento que puede medir la capa de ozono en latitudes más al sur posibles. Hay del orden un poco más de 400 personas. Bueno, ahora se redujo un poco, este número se redujo, entre ingenieros, científicos, técnicos, personal militar que está, digamos, ahí no me sale la palabra, pero que está adscrito al instituto, que está en comisión en el instituto. Antes era destino militar, ahora ya no lo es. Y administrativos, por supuesto. Son más de 30.000 metros cuadrados en talleres, laboratorios y oficinas técnicas, y que están repartidas en 12 departamentos de investigación y desarrollo. Eso como para tener un poco la dimensión del instituto. Otra vez, cuando dice acá en curso, es hasta diciembre del 2023, el corte está ahí, yo no puedo continuar con actualizando esta placa, porque bueno, es información en la que no dispongo. Pero bueno, en el periodo de gestión se abrieron más de 120 proyectos y quedaron más de 89 proyectos activos, separados a la izquierda con un esquema de tortas separado entre las dos gerencias. La de gerencia de tecnología siempre es un poco más grande que la de ciencias, pero la cantidad de proyectos estaba más o menos mitad y mitad. Y a la derecha son las fuentes de financiamiento, ven distintos colores, más allá de los detalles. Lo que sí podemos decir que el instituto se nutre, por lo menos hasta el 2023, de fuentes de financiamiento múltiples y diversas. La de azul, la que está acá a la derecha, a ver, perdón. Esta es la que dice fondos propios, que son convenios. Esencialmente son los convenios con las Fuerzas Armadas. Dineros que las Fuerzas Armadas destinan para desarrollos tecnológicos puntuales y específicos de interés propio. Después hay acá más abajo fondos que quedaron remanentes de otros proyectos y que se redefinían para nuevos proyectos a través de unidades de vinculación tecnológica.
Hay aquí en medio en una turquesa los fondos que vienen de otras agencias, como por ejemplo la Agencia de Promoción de Investigación, Desarrollo e Innovación, o PICT, los PICT, o PIP de CONICET, etc. Y también hay un remanente de proyectos que son de interés propio, que no tienen un financiamiento requerido porque hay capacidades instaladas que permiten poder desarrollar, sobre todo estos son proyectos más incipientes, más exploratorios, que a lo mejor después pueden dar lugar a algún avance de algún demostrador tecnológico o demás. No necesitan un financiamiento, pero sí son imprescindibles para el desarrollo y sustento de la base de actualización de los proyectos del instituto. Acá hay en ciertos números, no solamente son importantes los proyectos abiertos, sino también los proyectos cerrados, que no son cerrados por negligencia, no son cerrados por fracaso, sino todo lo contrario, son cerrados porque llegaron a su objetivo final. No son proyectos que se continúan indefinidamente en el tiempo sin poder llegar a un final. Muchos de estos son entregables, son, que se tuvieron que dar a los socios con los que uno trabajó. Así que también es importante cuantificar estos también. Ahora, dimos el contexto general, dimos la situación del instituto. No me voy a poner a hablar de los 89 proyectos ni de ninguno de esos, sino que voy a mencionar un poco 3 proyectos ejemplo con cada una de las fuerzas, que requieren de mucho diálogo, requieren de mucha coordinación, requieren de mucho puesta en acuerdo de qué es lo que se quiere, cuál es el entregable, para qué, por qué. Entonces, ahí hay como una predisposición diferente a los institutos de investigación de CONICET, por ejemplo, que uno propone un tema interesante, va a un concurso público y si la idea fue buena y estaba bien conformada, gana ese concurso y entonces empieza a ser financiado. En estos casos que voy a contar no son de ese tipo, sino son con requerimiento y coordinación con el usuario, para tener justamente lo mejor posible las capacidades, sobre todo de defensa y de disuasión. Otra vez quiero aclarar que acá Argentina no puede, por orden presidencial, no puede estar pensando en pertrecharse para agredir a nadie, sino para poder, en todo caso, defenderse. Y entonces voy a hablar de lo que se conoce como sistemas de armas. Sistemas de armas es un conjunto de subsistemas, de tecnologías que interactúan entre sí para tener alguna finalidad específica. Uno de esos sistemas, que era un requerimiento del ejército, sobre todo del arma de artillería, es este sistema de lanzadores múltiples. El sistema es todo ese camión. El sistema es todo el camión. Que tiene por ejemplo, como subsistema podemos mencionar las coheteras, esto que se ve acá. Estas coheteras múltiples porque es capaz de disparar cohetes de 2 calibres distintos. El del medio es de un diámetro más chico, 105 milímetros, el de afuera es un diámetro más grande, 127 milímetros. Estas coheteras fueron diseñadas en el instituto. La autoridad de diseño, de la ingeniería de diseño, es del instituto, de la cohetera como tal y de los módulos para los 2 calibres. El camión es parte del sistema porque depende qué tipo de camión es el que puede entrar a distintos tipos de terreno. La idea de esto es que el camión llega a una posición de disparo, tienes esta plataforma que eleva ángulo y eleva, digamos, ángulo de elevación, de alzada y el azimut para indicar una posición de disparo. Y acá se ve hacia la derecha en pleno momento de disparo de uno de los cohetes.
Adentro de la cabina del camión está todo el sistema de puntería que traslada coordenadas de terreno, coordenadas geodésicas a coordenadas de terreno, a través de todo un proceso de cálculo. Tiene que tener un sistema de locación satelital y tiene que tener herramientas para eventualmente, si hay alguna inhibición de los sistemas de locación satelital, que de todos modos pueda continuar inercialmente estar ubicado en el terreno, en sus coordenadas, para poder después completar la acción de tiro, que se conecta, está en coordinación con todo el control de tiro, que no está en el camión, sino que está en alguna posición en otro lugar a resguardo. La idea de este sistema de armas es que pueda efectuar ese disparo e inmediatamente salir de esa posición para no ser vulnerable a alguna agresión. Por eso es lo del camión. No es una posición de disparo fija. Cuando tomamos el instituto, este sistema no estaba en funcionamiento. No había, estaba obsoleto el sistema de puntería. Todavía no estaba activo el módulo de 105 milímetros. Acá hubo que hacer una adaptación, justamente una adaptación ingeniosa porque la ingeniería fue muy buena, de adaptar munición que era lanzada desde cohetes, desde helicópteros, para poder ser lanzada desde el camión. Eso requirió mucha ingeniería de detalle, porque, bueno, no es trivial efectuar esto. Y acá me voy a salir un poquito de la presentación, porque no solamente primero calificamos este módulo, sino que después armamos un camión completo. Se hizo la evaluación técnica operacional, que es validada por el Ejército Argentino, y después el Ejército pidió completar la batería, que es de 4 camiones, con estas coheteras funcionando, todas con su sistema de puntería actualizado y modernizado a nivel de vanguardia mundial. Y bueno, entonces ya se transforma en parte de uno de los sistemas de armas del Ejército Argentino. Voy a salirme de la presentación como para que vean cómo dispara, cuando disparó en batería, cuando se hizo entrega del sistema en Salina de Bebedero, que hay un campo de tiro ahí, que a ver si ahí lo están viendo. Pide permiso el jefe de la batería. Están tirando cada camión en ráfaga. Sí, sí. Bueno, vuelvo ahí. Si quieren después lo volvemos a pasar. Y bueno, esto fue muy exitoso en el sentido de que se le dio una capacidad de modernización muy importante al ejército, una capacidad que actualmente no tenía, y que motorizó también a un entramado de pymes y de industrial, porque esos cohetes que ustedes vieron que fueron lanzados desde el camión no se fabricaban desde hacía como una década en el país. Fabricaciones militares tenían la línea de trabajo para poder hacerlo, pero no tenía ningún requerimiento ni la plata para poder realizarlo. A través de financiamiento del Ministerio de Defensa, en particular del Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF, se pudo establecer esto, y que ponerse a producir este tipo de munición requiere la química, la electrónica, la mecánica, y que eso motoriza también entramados de pymes alrededor de eso, como proveedores de todo este sistema. Lo mismo fue para las plataformas, lo mismo fue para mejorar todo el sistema hidráulico del camión y todo el sistema de electrónico y software del control de tiro.
Paso a uno que fue un requerimiento de la Armada. Eh, la Armada desde hacía mucho tiempo se había embarcado en un proyecto de tener un control de tiro nacional integrado. O sea, alguien que mire el blanco, que detecte dónde está el blanco que uno quiere, al cual uno quiere acceder, que dialogue con la computadora del buque, que esa computadora vaya al control de tiro, dialogue con el sistema de armas, con los cañones, y que pueda ejecutar eventualmente el disparo. Un disparo que puede ser de persuasión también. En particular, esto es un sistema estabilizado de observación naval, que es la parte que le tocó al instituto fue hacer el responsable de encontrar el blanco, engancharlo, traquearlo, no perderlo en situaciones diurnas, en situaciones nocturnas, distintos tipos de blanco, y que implicó un desafío mecánico y electrónico muy importante. Mecánico porque se tiene que generar toda una base que se desacople del movimiento de alta mar del buque, porque el objetivo era poder detectar un blanco a kilómetros de distancia, kilómetros en el mar, y no perderle las coordenadas de ese blanco para que se puedan entender no solamente el lugar donde está, a qué distancia está y cómo eventualmente acceder a ese blanco. El SEON entonces requirió muchos años de trabajo, y cuando tomamos el instituto estaba frenado. Estaba prácticamente terminado y se habían hecho todas las pruebas en banco, algunas pruebas en campo, pero en tierra, y faltaba ponerlo en el destino final. El destino final es una lancha rápida que tiene misión en el canal de Beagle y base en Tierra del Fuego, o sea que está controlando los mares del sur, la milla 200, que no haya accesos, por ejemplo, a pesca ilegal, y entonces por eso tiene que tener este sistema activo y controlado, no solo para observar, sino para disuadir y eventualmente generar esos disparos de disuasión. Logramos en plena pandemia poder hacer ir hasta Puerto Belgrano, donde está la base principal de la Armada Argentina, y empezar a hacer las pruebas embarcados, no en el destino final, sino en una corbeta, que era la Gómez Roca, pero que fue muy importante para ver si este objeto tecnológico tenía toda la conectividad y las capacidades in situ de poder hacerlo. Hago la historia, después les muestro algunos resultados. Finalmente, en el 2022, se hizo entrega y se hizo la instalación. A la izquierda abajo se ve ya instalado el SEON en la lancha Indómita. Y acá el acto de entrega, que bueno, fue un acto también importante porque se resaltó mucho las capacidades nacionales y de tecnología propia y soberanas que se lograron hacer después de muchos años. Está el sello del FONDEF, porque esto fue financiado con fondos del Fondo Nacional para la Defensa, que es una ley nacional que tiene vigencia, que hay cierta, sugerencia por ejemplo, para el presupuesto del 2026 de eliminarlo. Espero que eso no ocurra realmente, porque es una fuente de financiamiento no solamente para adquisición de nuevos materiales, sino también, como por ejemplo para para desarrollos de tecnologías propias. A punto tal fue el éxito del SEON, que la Armada pidió nuevos trabajos sobre sistemas parecidos a con avances, progresiones tecnológicas, actualizaciones tecnológicas, y que ya fueron instalados en otros buques, por ejemplo en el destructor La Argentina, que en este momento está haciendo operaciones conjuntas cooperativas justamente en el ejercicio UNITAS, y usando estos sistemas
provistos por el instituto. Me escapo un poquito de la presentación como para que mostrarle las pruebas que se hicieron acá, las que se hicieron en la Gómez Roca, que fueron la gran, tan exitosas que dieron entusiasmo para proseguir con esto. Va a haber distintos blancos, helicópteros, aviones, náufragos, para detectarlos en situaciones con cámaras diurnas, con cámaras infrarrojas, y cómo se va traqueando, o sea, cómo se va enganchando el blanco y se lo va siguiendo cuando un blanco también se está moviendo. Me escapo un poco entonces de esto y lanzo el video. Este es este. No tiene sonido, creo. Pero se pueden ver ahí las indicaciones. Ahí hay un helicóptero que está a 8.700 metros, casi 9 kilómetros. Esto es cuando se saca la infrarroja. Ahí está la infrarroja. Es muy desafiante encontrar un náufrago en el mar porque el contraste óptico es muy débil. Entonces hay un gran trabajo de la óptica y de la electrónica y del software. Esto es lo mismo, pero si la infrarroja acá se ve a 11.000 metros, o sea, estamos a 11 kilómetros de distancia hasta el avión acá está a 14 kilómetros de distancia, pero ustedes ven cómo lo va siguiendo, este avión se está moviendo y el blanco lo tiene ahí. Bueno, y acá hay una parte emotiva porque era el último vuelo de ese avión antes de su destino final, de su desprogramación, como se llama. Este es otro ejemplo. Ahora justamente hoy me contaban que van a ir a Ushuaia a poner en condiciones algunas cosas que se descalibraron del Seón, y que van a haber otros Seones más, chiquitos, distintos, para otros buques. Así que se ha logrado reconstituir un vínculo con la Armada Argentina, en este caso, que estaba interrumpido. Y pudimos generar la confianza mutua de poder obtener productos tecnológicamente aptos para que formen parte de estos sistemas de armas. Un buque entero es un sistema de armas también, que en este caso la lancha rápida Indómita, que tiene misiones en el sur. Le dije que en Villa María había un banco de ensayos, una división muy importante, que es justamente, esencialmente es un banco de ensayo de motores cohetes. Los motores cohetes son, digamos, vectores autopropulsados, pueden ser una munición, como en el caso que vimos de las coheteras, pero también pueden ser vectores sonda para poner algún un nanosatélite o poner algún otro objeto en el espacio. También son motores cohetes los que conforman parte del sistema de eyección de los asientos de los aviones de caza, un subsistema absolutamente delicado, sin el cual los aviones no pueden volar. O sea, esencialmente son un compuesto químico que se enciende en un extremo y que se va quemando hacia el otro con una velocidad controlada, dependiendo de cuál es el objeto del vector autopropulsado, con empujes determinados, y la eliminación de esos gases son las que generan esa cantidad de movimiento hacia el otro lado para dar la función. Acá a la izquierda hay una foto que fue importante porque se volvió a hacer un ensayo sobre lo que se llamaban una munición de 127 milímetros, los CP30. En el medio hay uno más grande que está dentro de otra chancha ahí externa, porque es para evitar cualquier problema ante cualquier accidente, está dentro el motor cohete. Aquí se ve una foto del momento en el que se quema, o sea, se quema el motor pero sobre el banco, y ahí se miden con celdas de cargas, como se ve acá abajo, las presiones, los empujes, los distintos parámetros, gases y demás. Lo que está
a la derecha, desarmado, es justamente lo que se evalúa acá en el medio, que es el motor catapulta de un sistema de eyección de un avión de caza. La evaluación, esto fue muy importante poder lograr en este banco, esto porque es una capacidad que no se tenía en el país, no solamente en el país, sino en toda Latinoamérica. No existía capacidades para evaluar bajo normas militares este sistema de motor catapulta de eyección de los asientos de los aviones de caza. Se logró hacer, por supuesto, toda la parte, se muestra nada más que una parte, toda la parte que no corresponde mostrar no se muestra, pero cada cosa que antes de tener un lanzador satelital, de acceder al espacio, de tener una munición, de un cohete, de un misil, de un motor catapulta, de un asiento y demás, se tiene que probar en banco. Y el banco de ensayos de Villa María es el único que hay en el país que tiene esta capacidad y es parte del instituto. Fíjense que acá estamos, el número ese de 10.635, 10.333 es el número de ensayo que se hizo sobre esto. O sea que hay una vastísima experiencia a lo largo de muchos años en Villa María. Me salgo también para mostrarle, por ejemplo, el video del ensayo del motor catapulta, este era de un avión A4. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bueno, ahí lo que se vio es que es como un sistema telescópico donde primero se tiene que, por la dinámica propia de la eyección del piloto, primero tiene que haber una instancia de catapulta, que es la que saca al piloto de arriba del avión, y después se prende otro motor, que es el motor cohete, que lo eleva mucho más porque el avión también viene a velocidad y para que no le pegue el avión al propio piloto. Hay una primera parte donde él tiene que romper la cabina, eso es la eyección, la catapulta, y después la instancia del cohete. Se pudo medir esos dos momentos, ahí se vio absolutamente rápido, pero ahí estuvieron los dos momentos y se vio también como esa funda blanca se fue, porque bueno, es la que va bueno, una parte de eso va solidario con el asiento y es el que saca al piloto por fuera del avión. CITEDEF tiene también, gracias a su experiencia en toda esta parte de propulsión de combustible sólido, es el instituto que también desarrolló planes de acceso al espacio. Y es quizás uno de los logros más impactantes que ha tenido el instituto a lo largo de su trayectoria. En distintos ejemplos, acá muestro los últimos dos. El acceso al espacio se dio en vectores, por ejemplo, el Gradicom 2, que fue un vector totalmente diseñado en el instituto en conjunto con la Fuerza Aérea y bajo requerimientos y parámetros que también daba la Fuerza Aérea, que es la que tiene toda la tradición también de acceso al espacio. El Gradicom 2 es un vector son dos vectores iguales. Fíjense que tuvo que tener un desacople en algún momento de la trayectoria. Es un vector de evaluación, no tenía ninguna carga útil definida, sino que era una prueba de vuelo, podríamos decir, pero que se lanzó en el 2011 en Chamical, en el campo de tiro que tiene la Fuerza Aérea. Llegó a una velocidad de casi 7 o 6,5 Mach, velocidades del sonido, una aceleración por arriba de lo esperado de 28 G y tuvo un apogeo de 100 kilómetros. O sea, llegó hasta 100 kilómetros de altura. Argentina no registra ningún otro lanzamiento que haya llegado más alto, podríamos decir que es 100 kilómetros. Estamos lejos todavía de las órbitas de nanosatélites, de las constelaciones de órbita baja. Habría que
multiplicar por 2, por 3 o por 4 este apogeo. Pero lo que sí es cierto es que no hubo nada que haya llegado más alto lanzado por Argentina que el Gradicom 2. Hubo ahí una situación que ciertos parámetros se perdieron, la telemetría que tenía la punta, la cabeza se perdió porque la cabeza no era esencialmente diseñada para este vector sonda, fue adaptada de otro sistema. Y bueno, y se generó como detalle científico, que también dio lugar a muchos estudios, fue tal la velocidad y tal la aceleración que alrededor, por la geometría de la cabeza, de la ojiva, se generó un plasma, que ese plasma, ustedes saben, es una nube de gases, de iones, generó campos electromagnéticos que interfirieron con la telemetría, entonces algunos últimos parámetros de velocidades finales y altura y demás no se pudo obtener. Eso dio lugar a un nuevo diseño que fue el Gradicom 3, que se construyó pero no se llegó a lanzar. Pero otra vez, desde ese año este proyecto estaba aletargado, estaba suspendido, y cuando lo tomamos al instituto recuperamos el diálogo con la Fuerza Aérea y pudimos acoplarnos al diseño de un nuevo lanzador que se llama Scorpio. Ahí está mal, no es Escorpión, es Scorpio, ahí hay un error en la placa. Me olvidé de corregirlo cuando lo vi, perdón. Y que, bueno, llevó mucho tiempo porque había que colar, o sea, construir un nuevo motor de diámetros más grandes, hacer las pruebas en banco. Hacía mucho tiempo que no se hacía una prueba sobre un motor tan grande, hubo que rediseñar el tubo motor, acoplarlo con la ojiva que ya estaba predeterminada, definir qué carga útil podía tener o qué sensores iba a tener este lanzador. Y bueno, fue un trabajo conseguir los dineros para eso también se consiguió a través del FONDEF, y en realidad este es un proyecto que dejamos encaminado, que después por suerte pudo continuarse y se hizo el lanzamiento este año. Me voy otra vez de la presentación para mostrar los lanzamientos del Gradicom 2 y del Scorpio. Primero vamos con el Gradicom 2. Ahí donde se ve un quiebre en la estela es cuando se desacopló, tomó como dos direcciones distintas. Bueno, este fue realmente un logro, fue un éxito, pero tenía cosas para mejorar. Por ejemplo, ese desacople, por ejemplo, la ojiva, por ejemplo, tener un sistema de recuperación, porque cayó donde cayó, digamos, no hubo un sistema y no se pudo recuperar la carga útil. Y el Scorpio sí, la tuvo, también lo vemos. Bueno, no sé qué apogeo tuvo, no se esperaba que tenga el mismo apogeo que el Gradicom 2 por cómo estaba diseñado y por toda la ingeniería que sería su diseño. Pero sí se logró recuperar la carga útil. Hubo todo un procedimiento de recuperación y eso también fue un logro. Poder tener un sistema un lanzador que pueda recuperar su carga útil. Así que también fue un logro muy importante.
Y nada, el instituto también tiene ingenieros que pueden adaptarse a circunstancias extraordinarias. Y eso así nos tocó en la pandemia. Se desarrolló, hubo dos o tres departamentos que se abocaron específicamente a desarrollar un ventilador, o sea, un respirador de emergencia, que fue presentado a las direcciones de salud. Las direcciones de salud de las fuerzas, sobre todo las del Comando Conjunto Antártico, lo vieron como muy factible para poder ser llevado a las bases antárticas. Lamentablemente no se llegó a tener todavía la aprobación del ANMAT. Es un procedimiento al que, bueno, hay que dedicarse a poder lograr, pero todavía no se pudo replicar, pero funcionaba muy bien, como mejores que cualquiera de los que estaban dando vuelta. Y además hubo tareas teóricas de modelado de la pandemia, tanto geográfica espacial, como temporalmente, y que fue reconocido también por referentes internacionales como parte del grupo de papers científicos que aportaron. Ahí está seleccionado uno que fue hecho en CITEDEF y que permitía, acá hay parte de los resultados abajo, permitía predecir con mucha precisión cómo iba a ser la pandemia, lo cual se ofreció a los decisores de políticas públicas para establecer estrategias de vacunación y demás, de aislamiento y todo eso. Con esto ya voy terminando. Nada más presento muchísimas otra vez totalmente incompleto esto, pero para que vean que hay tecnologías de óptica cuántica, de criptografía cuántica. El departamento de láseres es de los más importantes en el país al respecto. Hay nanosatélites, ya vamos a tener noticias al respecto dentro de poco. Hay todo un grupo de vehículos no tripulados, aéreos y terrestres ahora. Está el departamento de plagas e insecticidas, que son un departamento de biólogos y biotecnólogos que atienden en sistemas de plagas, en los ejércitos y en las conglomeraciones y en situaciones de guerra. Siempre ellos dicen que las plagas, los insectos mataron en las guerras universales, en la historia universal, los insectos mataron más personas que las balas en situaciones de guerra, o sea que hay que ponerse a estudiar eso. La electricidad eléctrica atmosférica, los lidares, energía renovable. Bueno, en definitiva, hay un montón de cosas en las que el instituto tiene ascendencia. Me estoy olvidando de muchísimas, pero esto como para dar un panorama de lo ancho que es disciplinarmente el CITEF y de las cosas que se pueden hacer ahí. Ciencia es soberanía, eso lo decimos siempre, y esta es una foto muy linda en la que todo el CICIT, los directores de todos los organismos, que eso mencioné ahí al principio, y los ministerios que estaban involucrados, tuvimos una reunión en la base Marambio, la única, como para decir que la Antártida es argentina y es argentina gracias a sus misiones científicas, y estamos consolidando soberanía a partir del conocimiento en todos los puntos, hasta en los más recónditos del país. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, quedamos abiertos a cualquier tertulia, diálogo, comentarios, preguntas que quieran. Muchas gracias.